días a todos nuevamente. Un panel súper interesante, el panel anterior, moderado por Carlos, espectacular todo. Y nosotros, como dijo Majo, vamos a hablar de transparencia en las compras públicas, particularmente en este periodo que es el periodo de emergencia, que venimos transitando hace un año y pico ya. Quiero aprovechar para presentar a mis panelistas. No sé si los estoy viendo yo, pero por ahí están todos conectados. Quiero ver si los vemos después en pantalla. Quiero presentarles, con nosotros va a estar Miriam Ibanega, que es la directora de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Es Juanita Riaño, que es la líder de prevención de operaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y está José Vizillac, que es Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Sector Público en Poder Ciudadano. Y me gustaría, antes de comenzar, agradecer por intermedio de Miriam a la Universidad Austral por el apoyo institucional que también dio a este evento, y estamos realmente muy agradecidos y muy contentos con ello. Y sin más, me gustaría, sin más preámbulos, así les damos tiempo a los panelistas, que son los que tienen las cosas más interesantes para todos. Me gustaría, si pueden, muy brevemente, presentarse ustedes y contarles de qué organización vienen y un poco, digamos, empezar a setear el tono de esta conversación. Miriam, si querés comenzar vos. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todas y a todos. Mi agradecimiento por la invitación a la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y por supuesto a vos, Mariana, también. Me parece excelente la organización y esta posibilidad de intercambiar algunas ideas, reflexiones y también interrogantes sobre un tema que nos convoca en forma permanente. Excelente el panel anterior. La verdad que han dejado además muchos aportes en este camino. Soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, soy máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, soy directora ejecutiva de esa maestría, y bueno, en este afán, digamos, de tratar de permanentemente investigar sobre los temas que convocan, no solo desde el punto de vista académico, sino también al ciudadano, ¿no? Creo que en este sentido debemos fundamentalmente considerar que el objetivo y la finalidad de toda contratación pública es satisfacer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias, Miriam. Juanita, si querés. Muchas gracias, Mariana, Miriam, José, un placer compartir el micrófono con ustedes. Como decía Mariana, mi nombre es Juanita Riaño, yo trabajo en la Oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, y si quieren poner un paralelo a qué hacemos, somos la Oficina Anticorrupción del banco. Principalmente tenemos dos funciones de investigación de fraude, corrupción, colusión, coerción, lo que nosotros llamamos prácticas prohibidas en el jargón del banco, y una función de prevención, en la cual tenemos dos grupos fundamentales. Uno, que le da asesoría al brazo privado, a Bidinvest, que se comporta y sigue una función de compliance, conozca a su cliente y bueno, todo el tema que ustedes han hablado. Y otra función, que soy la que yo coordino, que le da asesoría a los equipos de proyecto que trabajan con el sector público. Entonces ahí los ratos son diferentes, el tema completamente está al centro de lo que nosotros hacemos, sobre todo en materia de prevención. Y estoy muy orgullosa de esta invitación, de haber estado aquí. Realmente lo que nosotros hacemos es tratar de, en términos más coloquiales, si hay un proyecto de educación que busca construir escuelas para atender cierta población en uno de los 26 miembros del BID, lo que hace mi equipo es asesorar a quien está diseñando y supervisando la operación para que el Ministerio de Educación en cualquiera de los países implemente ese proyecto, construya las escuelas adecuadamente, manejando el riesgo o tratando de minimizar el riesgo de que ocurra fraude y corrupción. ¿Por qué nos interesa esto?
porque obviamente, y esto creo que sobra en este ambiente, pero de todas maneras lo digo, la corrupción funciona como una diversión de los fondos públicos. El BID, no sé si ustedes lo saben, pero funciona como una cooperativa. 48 miembros pueden poner dinero ahí y 26 pueden prestar a tasas preferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como institución tenemos el deber fiduciario de asegurarse de que esos recursos sean usados para los bienes que fueron adecuados, porque al final del día es plata, es dinero que viene de del erario público, de la recolección de impuestos de ustedes, mías, independientemente de los países en los que estemos trabajando. Una particularidad también importante del trabajo que hacemos desde mi equipo es que la relación no es directa entre nosotros y los contratistas, los proveedores, entonces no podemos realizar una debida diligencia como se haría en el sector privado. Nosotros entregamos los fondos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Infraestructura, al Departamento Nacional de Planeación, y ellos a su vez ejecutan las obras o los servicios para alcanzar los objetivos de desarrollo. Entonces tenemos que trabajar un poco con las vulnerabilidades institucionales y las fortalezas institucionales de la región. Somos totalmente aliados de las funciones de compliance de los proveedores, pero adicionalmente de la sociedad civil, porque tenemos un alcance limitado. Somos una oficina pequeña y al final del día también descansamos en el control ciudadano que se puede hacer. Las compras públicas están al centro de la actividad que nosotros hacemos y durante esta emergencia del COVID yo creo que es una situación sui generis. Entonces creo que no me extiendo más para no quitarle el tiempo a José, que tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos. Muchas gracias, Juanita. Como habrán notado, Juanita no está acá, digamos, no está en Argentina, está para como muchos de los paneles, incluso del auditorio que está hoy logueado, así que te agradecemos porque para vos es medio madrugón hoy. Pero bueno, gracias por estar aquí. José, ahora sí me gustaría que si te puedas presentar vos y contarnos un poco, hacernos tus comentarios iniciales. Buenísimo, gracias Mariana, gracias a todos y a todos los presentes. Gracias primero por invitarnos a participar de este encuentro. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil siempre agradecemos que nos inviten a participar de este tipo de espacios. En particular, me presento, yo soy José Visillac, formo parte de la organización de la Fundación Poder Ciudadano. Nosotros somos una fundación apartidaria y sin fines de lucro, que hace más de 30 años trabajamos para promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la democracia en Argentina. También somos el capítulo argentino de Transparencia Internacional, la organización que lidera la lucha contra la corrupción a nivel global. En particular, yo formo parte del Observatorio de Compras COVID que pusimos en marcha en Poder Ciudadano en abril del año pasado, a través del cual nosotros hicimos un análisis exhaustivo del funcionamiento del sistema de compras durante la emergencia. Y llegamos a ciertas conclusiones que más adelante voy a compartir con todos ustedes y que estoy seguro que van a ser muy interesantes para conversar. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias entonces a los tres. Tengo muchas preguntas para hacer, pero quisiera, para empezar a ordenarnos, ¿no? O sea, este panel habla de compras públicas, y las compras públicas son las compras que hacen los gobiernos. Todos los que trabajamos en compliance, que en definitiva somos todos los que estamos participando de este seminario hoy, lo que buscamos es tratar de aportar, garantizar, si es que eso fuera posible, afianzar la transparencia en cada uno de los procesos. Y acá hablamos de compras y compras que hacen los gobiernos. Y me gustaría empezar por focalizar en un punto, o poner el foco de todo esto en los actores, ¿no? Los funcionarios públicos, empezando por ahí. Entonces me gustaría empezar preguntándote, Miriam, porque vos te dedicás a estudiar esto y tu experiencia y toda tu trayectoria tiene que ver con este tema. ¿Cómo pensás que podemos hacer para generar mayor transparencia en las compras públicas? Digamos, doy por descontado que necesitamos más transparencia, pero digamos,
partiendo desde ese lugar, que igual es una pregunta válida para hacerte, ¿qué se te ocurre a vos que podríamos hacer para contribuir a mayor transparencia? Vos sabés que esa pregunta, Mariana, también se realizó hace algunos años en el marco de la universidad por una diplomatura de contratos que se está justamente dictando hace años, de cómo introducir en definitiva esta figura del funcionario público, ¿no? Porque parecería que uno habla de contrataciones y el funcionario debiera insertarse cuando es el funcionario el que gestiona las contrataciones. Y esto lleva en realidad a hacer algunos planteos iniciales. En primer lugar, es cierto que podemos hablar de la transparencia de las contrataciones públicas en el marco de la emergencia, pero me gustaría ir un pasito más allá. Porque, a ver, si nos limitamos a la transparencia en la época de pandemia, nos vamos a quedar, primero, en la posibilidad de que extendamos la pandemia y no sabemos hasta cuándo, y en otra cuestión es que, superada la pandemia, bueno, puede seguir existiendo otro tipo de emergencias que justifiquen incluso ahondar y profundizar los instrumentos para lograr la transparencia. Así que, sin perjuicio de que estamos en este momento preocupados por las contrataciones en la época de pandemia y por las emergencias sanitarias, creo que debemos ir también mirando más allá en la pospandemia, podríamos decir. Yo creo que en primer lugar, y esto lo relaciono con el panel anterior, fíjate vos, hay que entender la complejidad del sector público. Si nosotros no entendemos la complejidad que tiene el sector público, no vamos a poder aplicar ningún instrumento de compliance. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, a ver, vos tenés algunas limitaciones en el sector público. La competencia de los funcionarios públicos. Un funcionario público con un conjunto de atribuciones que él debe ejercer porque la competencia es obligatoria, pero que la norma jurídica le otorga cierta discrecionalidad dentro de la gestión pública, lo cual fíjate que entramos en un terreno jurídico muy importante a la hora de analizar qué instrumentos podemos aplicar justamente para asegurar la transparencia. Entonces, no podemos hablar de transparencia en las contrataciones si no entendemos que hay un funcionario con un conjunto de atribuciones que debe ejercer, que hay que controlarlo y que este control no puede estar solamente en cabeza del Poder Judicial, sino que debe existir un control a través de distintos instrumentos y yo creo que priorizaría el control interno. Fíjate, a mí me gusta una frase que leí hace muchísimos años: asignar competencia es atribuir responsabilidad. Y esto es sustancial. Si yo tengo una gestión de contrataciones públicas a cargo de determinados funcionarios, servidores, yo utilizo en forma indistinta el término, en este sentido, evidentemente yo le estoy asignando la responsabilidad de la gestión. Entonces, en este sistema de sector público, yo tengo funcionarios con limitaciones tecnológicas, limitaciones presupuestarias, competencias que no siempre están determinadas, con lo cual lleva a la superposición de funciones, a la omisión en algunas circunstancias porque la norma no es lo suficientemente clara, y a sistemas quizás de control interno que no llegan a cubrir justamente lo que es la gestión integral de las contrataciones. Esto por un lado. Por el otro lado, creo que hay otro aspecto fundamental, que es la idoneidad y la capacitación del funcionario público para gestionar contratación. Nosotros no podemos prescindir de la idoneidad y la incumbencia profesional, que no solamente va a implicar disciplinas jurídicas o contables. Yo necesito tener los expertos en los sistemas de gestión de contrataciones y el conocimiento. Yo necesito personas, funcionarios públicos que conozcan de contratación. Yo puedo tener la perfección en la norma jurídica que otorgue competencias, que si no se pueden ejercer de acuerdo
a la capacitación que se requiere justamente para cumplirlas, fracasa. Entonces, un instrumento de compliance también tiene que presuponer no solamente la competencia, sino también cuál es la capacitación que tiene el funcionario para cumplir la función que cumple. De lo contrario, no te va a servir ningún instrumento que vos quieras aplicar para controlarlo, porque te va a fallar la base. No lo sabe, no sabe cómo ejercerlo, tiene dudas. Y frente a las dudas hay una inacción o hay una irregularidad en la acción. Entonces, me parece que son estos dos elementos fundamentales. Y le voy a agregar un tercer elemento que acá uno siempre recurre a la OCDE con respecto a la cultura ética, ¿no? Esta cultura ética, bueno, mira, si hay realmente normas, o un tipo de normas que no están, digamos, ausentes en nuestros sistemas, son las normas éticas. Tenemos leyes de éticas, convenciones contra la corrupción, reglamentos. A ver, ¿a qué me lleva? A que yo puedo tener todas las normas vinculadas a los valores éticos, pero que si yo no considero que transparencia, control y responsabilidad de los funcionarios públicos constituyen un sistema en sí mismo que se retroalimente, me fracasa toda aplicación de norma ética. De nada me sirve tener el mejor código del mundo, que reconozca valores, que reconozca, ¿no?, que quiénes son los responsables de perseguir las conductas de los funcionarios públicos, si realmente yo no tengo una definición previa de competencias, de capacidad y en última instancia un buen régimen de responsabilidad de funcionarios públicos. Así como el ciudadano tiene el derecho y el deber, porque también lo tiene, de conocer cuál es el objetivo de la contratación, cómo se gestiona, cómo se concluye, también tiene el derecho y el deber de conocer cuáles son los mecanismos que se utilizan para responsabilizar a los funcionarios públicos. Vuelvo entonces al principio. Hay que entender la complejidad del sector público. Si no entendemos esta complejidad, fracasamos. Espero haberme sujetado el tiempo porque, viste, Mariana, que en esto uno se embala y está tratando de mirar el relojito, pero cualquier cosa complemento después. No, está excelente, excelente, Miriam, y me encantan tus conceptos, ¿no? Este tema de la responsabilidad y un buen sistema de gestión, y no bastan con las normas éticas y en los temas de control interno. La verdad, me parece muy interesante porque justamente me parece que este es uno de los lugares en donde, digamos, siempre hacemos agua, ¿no? O sea, donde nos toca, donde cada vez que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para abordar transparencia? Bueno, hay cosas que ponemos en los procesos y a veces nos estamos olvidando de los actores que son los que ejecutan también esos procesos, que es muy importante. No sé si Juanita o José quieren comentar alguna cosa. Yo brevemente, Mariana, gracias, y perdón, José, que salté enfrente tuyo. Yo quería solamente resaltar un punto súper importante que me parece Miriam resaltó, y es que hay que mantener o hay que tener en cuenta cuando se hace toda la estructura de manejo de riesgo, que en el otro lado hay una persona con diferentes capacidades y diferentes apetitos de riesgo y diferentes niveles institucionales de cómo se maneja el riesgo. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, y me gustó muchísimo este punto que dijo Miriam sobre qué tanto tenemos que pensar en pandemia solamente o tenemos que mirar hacia adelante. Y yo creo que es un camino andante y no podemos solamente concentrarnos a esta etapa. Pero yo creo que un punto importante aquí es el tema reputacional también. O sea, cuando tienes un funcionario público que, como dice Miriam, que no tiene la capacidad para manejar adecuadamente los riesgos y tienes esta exposición al impacto reputacional, eso también incluye un elemento en la mezcla que puede ser complicado de manejar y que puede afectar la relación del sector público con el sector privado. Y te pongo un ejemplo. En uno de estos artículos, en cualquiera de los 26 países que tenemos de la región, se empieza a cuestionar una compra de COVID para atender la emergencia.
Eso lleva a todo un disparo de mecanismos y de controles del gobierno, pero hasta tal punto que sin valorar adecuadamente el riesgo y sin mantener la capacidad o sin tener en cuenta la capacidad del funcionario público, bloqueas todo el proceso de compras públicas, porque el funcionario está asustado de que si yo tomo una decisión como funcionario público para adjudicar este contrato o para evaluar esta firma, no tengo la capacidad de evaluar el riesgo, entonces me lleva simplemente a parar cualquier decisión porque no quiero salir en la prensa o Twitter o Instagram o social media diciendo que le asigné a tal o cual empresa. Entonces yo creo que este tema de tener en cuenta quién está como persona al otro lado del funcionario público ético es fundamental para manejar los riesgos de integridad, como nosotros los llamamos en el BID, en las compras públicas. Perfecto. Muchas gracias, Juanita. José, ¿vos querés comentar algo? Sí, gracias, Mariana. Para como quisiera destacar algunas cosas que comentó Miriam. Me parece que sin lugar a dudas tenemos, sin lugar a dudas, los desafíos que tenemos para poder generar mayor transparencia en las compras públicas son muchos. Y como decía Miriam, son dependientes entre sí. Una acción aislada pierde eficacia si el resto del sistema no funciona. Entonces hay que tener en cuenta todos los aspectos del sistema de contrataciones en conjunto, me parece, para poder hablar realmente de acciones para elevar la transparencia. Es importante también que hablemos de la transparencia en las contrataciones en general, no solo en el contexto de la emergencia. Como bien señalaba Miriam, las falencias en los sistemas de compra se vienen arrastrando desde hace muchos años, no es algo que surgió este año o el año pasado. Lo que sí sucede es que en los momentos de crisis, de salud económica, como la que estamos viviendo en este momento, es cuando estas falencias toman una mayor relevancia, porque se ponen en juego, se ponen en riesgo derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la salud. Entonces, por lo menos nosotros desde sociedad civil, el trabajo que hemos estado realizando durante estos últimos 2 años, esperamos que esta crisis, que estos problemas que se han podido detectar durante estos momentos, puedan servir para implementar medidas que mejoren a largo plazo en el futuro los sistemas de contrataciones de la administración pública. Muchas gracias, José. Yo creo que este tema es un tema, hay 1000 preguntas en el chat, las estoy dejando para el final, voy a tener que sintetizar, no les aviso todos porque son buenísimas todas las preguntas, pero lo que quiero es ir avanzando porque hay unos temas que quiero que cubramos, y sí después dejar espacio para preguntas. Y ahora moviendo un poco el ángulo, ¿no? Y aprovechando, Juanita, que estás acá, y el trabajo que hace el BID es un poco en toda la región. Entonces, lo que me gustaría es que nos puedas contar, bueno, qué iniciativas está llevando adelante el BID en términos de generar o de aportar mayor transparencia en compras públicas, en particular durante este periodo. Y si vos estás viendo, o si el BID está viendo que los gobiernos tienen suficientes herramientas de control, si han mejorado, si hay problemas en particular que han surgido y no se están pudiendo detectar, o que nos puedas contar un poco el termómetro de la región. Mariana, muchísimas gracias. A ver, déjame empezar un poquito por un paso atrás para contarles un poco cómo se maneja el riesgo, y eso también, cómo los identificamos, a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de riesgo de corrupción o de integridad en las compras públicas, porque yo creo que eso también permite entender un poco el estado el termómetro, como le dices tú. Desafortunadamente, en temas de corrupción y riesgo de corrupción, no hay una escala definida, no es como la escala de Celsius que todos entendemos y entonces sabemos cuándo tenemos fiebre o no. Yo creo que ese es un punto importante, el tema de la medición del riesgo, y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos como comunidad anticorrupción, no solamente del sector público y del sector privado, sino todos en general, ese termómetro. Entonces, déjenme empezar un poquito por contarles qué tipo de riesgos hemos visto, qué acciones se toman
y para cerrar un poquito con el tema de qué es lo que estamos viendo en la región. Como decía Miriam, de nuevo al punto, estos riesgos no son nuevos. Son riesgos en las contrataciones públicas que siempre hemos visto. El problema es que ahora están exacerbados por un conjunto de factores exógenos que afectan a todos los países del mundo. O sea, esto es una crisis mundial y eso hace que el riesgo en términos generales, como nosotros los vemos, se incremente. Pero como les decía, nada de esto es nuevo y no se va a ir después de la pandemia. Entonces yo creo que eso también es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando estamos enfrentándonos a esto. Como Oficina Anticorrupción del banco, como les decía, nosotros lo que hacemos es asegurarnos que el proyecto de educación, que el proyecto de salud, que la carretera sea implementada adecuadamente y que cada dólar que se pone efectivamente se traduzca en un servicio, un bien que mejore la calidad de vida, reduzca la pobreza y la desigualdad en la región. Entonces, para identificar esos riesgos, nos apoyamos en las instituciones públicas, en identificar las deficiencias y vulnerabilidades que cada institución tiene para que ellos mismos manejen el riesgo de que ocurra la corrupción o el fraude o cualquiera de las prácticas prohibidas que definimos en el banco. Aproximadamente 60% de todas las consultas que nosotros llamamos, que es estas interacciones con los equipos de proyecto, tienen que ver con alguna bandera roja o algún tema durante el ciclo de adquisiciones. ¿Qué es esto? Desde la preparación de una licitación hasta el monitoreo y la ejecución. Entonces, el 60% de lo que nosotros vemos tiene que ver con riesgos durante el ciclo de adquisiciones. Las emergencias, como decía, que ya sean producto de desastres naturales o crisis sanitarias como la que hemos visto, demuestran que el riesgo en términos generales se aumenta porque tenemos un mercado que no se manifiesta o no se desarrolla sin asimetrías. Entonces, como vimos al principio de la pandemia, aquellos que tenían el sartén por el mango eran los que tenían los bienes y había una asimetría total de información. ¿Qué necesitaba el sector público? Y cuándo se necesitaba y a qué precios, era información que a algún punto dejó de ser desconocida. Entonces, si ustedes se acuerdan, en las gráficas que mostraban en la prensa, había un salto de cualquier ítem que tuviera que ver con el manejo de la pandemia. O sea, creo que todos nos acordamos de artículos de prensa que salieron al principio sobre el salto que hubo en el precio de las mascarillas. De los proveedores que hoy se dedicaban a importar lápices de algún otro país, se dedicaron a proveer materiales de PPE, de atención y de protección para el equipo médico. Y esto subió a unos precios increíbles. Tienes adicionalmente unas políticas y unas decisiones por la emergencia, utilizar en mayor proporción contrataciones directas o cerradas. Entonces tienes menor transparencia, tienes un poder de decisión mínimo y adicionalmente muchas de estas decisiones no eran publicadas como normalmente o no se guían el proceso, sino que se hacían en términos de días y sin ninguna responsabilidad, como decía Miriam. Acuérdense que me gustó mucho la frase de asignar competencias y atribuir responsabilidades. En este caso, las competencias las tenían unos, pero las responsabilidades las tenían otros que no estaban para nada involucrados en el proceso. Entonces, todo esto genera un incremento en el riesgo de las contrataciones públicas. Y esto no solamente era en el mercado de salud, era en todos los mercados, independientemente de los vendedores. Porque, ¿qué? Adicionalmente, entonces, tienes unos rompimientos en las cadenas productivas. Entonces, los insumos ya no llegaban, las pequeñas empresas que daban otro tipo de servicios tuvieron que cerrar, empiezan a buscar oportunidades. ¿Y quién es el único comprador estable en todo momento, pero más ahora? El Estado. Entonces tienes empresas que se dedican a hacer cualquier otra cosa que en el momento en que su mercado se les cierra, lo que van es a venderle al sector público independientemente de tener
los bienes o la capacidad para ejecutar esos servicios. Y estas firmas, digamos, un poco que es oportunísticas, le empiezan a desplazar a las empresas que tradicionalmente han trabajado en esos mercados. Aquí me gustaría también oír de los panelistas en temas de qué se vio desde el punto de vista de compliance. O sea, ¿cómo haces tú para manejar esos riesgos adicionalmente cuando tienes un estado y unos competidores que están funcionando en este mercado? Entonces, algunos específicamente, ¿qué vimos? Vimos que el sector público no tenía ni tiempo ni capacidad para hacer análisis de mercado. Entonces, se dedicaron a salir a comprar mascarillas sin saber cuántas se necesitaban. Ventiladores, todos salimos a comprar ventiladores sin saber efectivamente cuántos se necesitaban, a qué precios, qué tecnologías, o si los médicos que estaban en la zona rural iban a poder utilizar esos ventiladores. Entonces hay una falta de análisis y esto sumado a la presión de tenemos que actuar ya y tenemos que responder a las necesidades de la población ya. Falta de consulta con actores relevantes. Entonces, lo que te decía, se compra el ventilador, pero resulta que el gremio médico no se le pregunta si ese ventilador es lo que necesita y si saben manejarlo. Entonces, terminan en una caja, en un almacenamiento, en un galpón, en algún lugar de la mancha, como dice el Quijote. La participación activa, y esto yo creo que para nosotros, desde el punto de vista del sector público en el BID, uno de los riesgos más altos era la participación de agentes. Entonces tú tienes estas figuras que facilitan la contratación pública, que funcionan como un puente, que no necesariamente, y ustedes lo saben más que yo como funcionarios de compliance, no son ilegales, están permitidos, pero que reducen la transparencia en el tema y de que definitivamente, como está reconocido en todos los códigos de cumplimiento, son un factor de riesgo. Entonces tienes que trabajar. Entonces, un uso discriminado de agentes que tienen conexiones políticas. Entonces, que, por ejemplo, eres amigo o tienes con una conexión con un PEP, una persona políticamente expuesta que facilita la contratación y eso hace que aumente el riesgo. Obviamente la falta de transparencia sobre cómo se seleccionaban los proveedores. Aquí primaba el tiempo, primaba la urgencia. Entonces, ¿cómo seleccionas entre dos firmas que te ofrecen la misma mascarilla? No se sabe porque hay menos transparencia en el sector, en las decisiones de contratación. Y un punto importante también es que las funciones y las instituciones públicas también pasaron a un tercer nivel, el tema de la debida diligencia del proveedor. Entonces, alguien venía a decirte y te ofrecía, yo puedo entregarte 2,000 mascarillas mañana. Yo como sector público, lo que estoy oyendo es, mañana me las puedes entregar y yo puedo mañana salir a entregarlas, pero nunca me reviso si esa compañía la crearon ayer, si esa compañía efectivamente tiene una cadena de distribución donde yo puedo garantizar que las mascarillas N95 efectivamente tengan las condiciones técnicas y que efectivamente me las entreguen, o en el peor de los casos, que yo pague un adelanto del 50% o incluso el 100%, porque todo eso lo vimos, y no se entregue el bien. Entonces, esa falta de debida diligencia. Y obviamente, debilidades en la monitoreo y inspección de los bienes que se entregaban por parte de los compradores y de los mecanismos para comunicarse con los beneficiarios y para monitorear los beneficiarios. Y lo hemos visto en el tema de vacunas. Lo hemos visto que se establece para un bien muy, muy escaso una lista de priorizados y resulta que los criterios empiezan a sesgarse por un lado para el otro y no hay un monitoreo adecuado de decir efectivamente quien está siendo vacunado es quien tiene por prioridad acceso a esa vacuna. De nuevo, nada de esto es nuevo. Yo creo que las personas que trabajan en riesgos de integridad en contratación pública, esto es lo que hemos visto siempre y lo que vemos siempre. El problema es cómo hacemos para que todo esto en una situación donde todo pasó al tiempo, no aumente las compras, el riesgo de las compras. Entonces yo creo que para volver a tu pregunta inicial, efectivamente
vemos un riesgo mayor en todos los países de la región. Y yo creo que monitoreando y hablando con pares también en otras regiones. Esto no es un problema o un reto en Latinoamérica solamente. Esto es un reto mundial. Y nosotros como profesionales anticorrupción teníamos esa responsabilidad de contribuir a la mitigación de esos riesgos. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos trabajado? A través del fortalecimiento de análisis y recolección de información. Los datos son poderosos y hay que utilizarlos. Entonces, entre mayor información podamos analizar más rápidamente el tema de todas las contrataciones abiertas y públicas, el tema de que todo esté en una base de datos que yo pueda analizar rápidamente y que me mitigue el riesgo de saber, efectivamente voy a pagar un markup, pero ¿cuánto es ese markup razonable? Adicionalmente, tener en cuenta que la información debe llegar a las partes interesadas. Entonces, cuando estás comprando un bien, efectivamente tienes que tener por lo menos una consulta corta con quién, a dónde va este bien, si este bien efectivamente sí cumple con las necesidades, lo que les decía. Entonces, fortalecer la capacidad de los ministerios para entender de las instituciones públicas, de las instituciones compradoras, para poder entender dónde están las necesidades y dónde podemos llegar más rápido y a qué precio debemos llegar. Difundir las oportunidades de contratación. Trabajamos con muchos de los países de la región en mantener sus portales de compras públicas al día, para que la información estuviera ahí, para que, sí, es cierto que podemos utilizar métodos de contratación acelerada, pero asegurémonos que la oportunidad está en la página web de las páginas de contrataciones públicas y que otros proveedores puedan entrar a trabajar en ellas. Entonces, trabajamos con nuestros países miembros para fortalecer esos portales de contratación y difundir las oportunidades. Adicionalmente, trabajamos muy de cerca con las instituciones públicas para que hicieran por lo menos una debida diligencia mínima. Entonces, que efectivamente, si hay empresas nuevas que entran al mercado, asegurémonos que por lo menos tienen una capacidad de ir a comprar el equipo de PPE y traerlo al Estado. Y adicionalmente, el tema de la comunicación con los beneficiarios. Entonces, tanto el sector público como nosotros como banco tenemos capacidad limitada de cuánto llegamos a la región. ¿Cómo nos apoyamos de sociedades de la sociedad civil, de asociaciones de vecinos, de pequeños grupos de la sociedad civil organizados y no organizados, para que estas oportunidades se fueran de acceso a ciertos recursos se fueran maximizando? Entonces, esto solamente ya voy a cerrar para decir, vimos un aumento de riesgo en la región, de esos riesgos que les digo, efectivamente. No te puedo decir que en un lado más que el otro, eso fue across the board y para todos nuestros clientes. Y lo que hicimos fue trabajar en las capacidades, como dice Miriam, para asegurarse que hubiera una mitigación adecuada de ese riesgo. Y de nuevo, como decía ella, esto no se va mañana, ni en un año, ni en 6 meses cuando se acaba la pandemia. Vamos a seguir afrontando esos riesgos y nos dejó lecciones importantes, nos ha ido dejando lecciones importantes que creo que podemos tomar. Y creo que con esto me pasé un poquito del tiempo y mil disculpas, José, por haberte quitado espacio y quedo atenta a sus reacciones. Gracias, Juanita. Muy interesante todo lo que comentás. En el chat hay también muchísimas preguntas. Me gustaría, en realidad, porque la veo a Majo acá, y verla a Majo acá significa que nos va quedando menos tiempo. Entonces me gustaría, si me permiten, Miriam y Juanita, quiero hacer un salto y preguntarle a José, antes de hacer más comentarios sobre los temas, pero me gustaría un poco, José, tu perspectiva, ¿no? Porque acá son tres panelistas diferentes, cada uno viene de un lugar diferente y tiene una perspectiva distinta. Entonces, José, ustedes desde Poder Ciudadano han trabajado bastante el tema y nosotros hace no tanto en el diario en Argentina, por ejemplo, leímos que en un distrito tan importante como era la provincia de Buenos Aires, que para Argentina es un distrito muy relevante, teníamos solo un número ínfimo de municipios que cumplían con el requisito de transparencia fiscal, ¿no? Esto básicamente significa que los ciudadanos en ese distrito
digamos, al no existir transparencia fiscal, solo sabemos en muy escasas oportunidades en qué se están gastando los fondos públicos, ¿no? Y esto tiene relación, obviamente, con la transparencia. Entonces, desde la perspectiva de lo que ustedes trabajan en Poder Ciudadano y lo que ha trabajado Transparency en la región, ¿cómo ven ustedes el estado actual, digamos, de la transparencia en lo que es compras públicas, y si han detectado riesgos específicos más allá de los que habló ya Juanita, y sobre todo, qué es lo que podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Perfecto, gracias Mariana. Mira, desde nuestra perspectiva, la realidad es que el estado actual de las contrataciones públicas en toda la región es preocupante. Como mencionaba Juanita, no solo en Argentina, en la región también, es una situación bastante preocupante a nivel mundial. En general, los sistemas de compras y contrataciones en la región presentan deficiencias en términos de transparencia aún durante periodos fuera de un contexto de emergencia, pero en este momento, en emergencias de la magnitud que tenemos en este momento, es cuando los estados se enfrentan consecuencias económicas y sociales que derivan en una mayor demanda de bienes, que necesitan atenderse de forma urgente, y es en ese momento, cuando la urgencia está en la puerta, cuando las deficiencias que tenemos en los sistemas se vuelven más relevantes que nunca. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando hay una inadecuada administración de los fondos públicos destinados a la emergencia, se pueden generar graves impactos a los derechos humanos, a derechos fundamentales de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso resulta esencial poder garantizar una mayor transparencia la mayor transparencia posible en los procesos de contrataciones públicas, en especial en situaciones de emergencia como la actual, para permitir que la ciudadanía pueda ejercer de forma efectiva su derecho al control de los actos de gobierno, porque a través de eso es como se pueden evitar irregularidades con el uso de los fondos públicos. Respecto a si se han detectado riesgos específicos de corrupción, la respuesta es sí. Las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo que nosotros hemos hecho en Argentina y muchos de los capítulos de Transparencia Internacional en la región, hemos detectado que existen importantes falencias en todos los procesos de compras y contrataciones, en los sistemas de compras y contrataciones. En el caso de Argentina en particular, nosotros, como había anticipado antes, creamos un observatorio de compras COVID, a través del cual hicimos un análisis exhaustivo del sistema de compras de emergencia que se creó en Argentina y analizamos y relevamos todas las contrataciones públicas que hizo la Administración Pública Nacional relacionadas con la pandemia. Y a través de ese análisis nosotros pudimos identificar que muchas falencias, como por ejemplo que faltan criterios precisos para definir qué se puede comprar a través de emergencia, es decir, qué es realmente necesario para la emergencia, qué es necesario comprar a través de un sistema específico urgente y qué se puede comprar a través de los sistemas tradicionales de contrataciones, que no existe canales de tramitación unificados para estos procesos. Saltaron a la luz contrataciones hechas en papel, contrataciones hechas por teléfono, contrataciones de todo al principio de la pandemia. Y un detalle, el más esencial, y que Juanita un poco lo mencionaba, es que no se está publicando información completa sobre estas contrataciones, que es un aspecto esencial para poder garantizar un efectivo control y una transparencia. Todas estas deficiencias que se han podido identificar evidencian que existe un preocupante riesgo de corrupción en los procesos de compras públicas. Esta situación es realmente preocupante para la ciudadanía, para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, ya que la existencia de estos riesgos significa que los fondos destinados a combatir las consecuencias de la pandemia y mitigar sus efectos
están en peligro, están en riesgo de ser desviados a otros destinos que no son mitigar los efectos de esta pandemia. Y lo que a su vez puede generar graves daños al ejercicio de los derechos fundamentales, los derechos humanos de la ciudadanía. Estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la vida, de las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorar estos niveles de transparencia? Y un poco lo mencionábamos antes, en la región tenemos numerosos desafíos para poder mejorar nuestros niveles de transparencia en lo que es la administración de los fondos públicos. A nuestro criterio, sin lugar a dudas, es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y se refuercen en las contrataciones, en los sistemas de contrataciones públicas, en especial durante esta crisis. Lo que tenemos que hacer, lo que podemos todos hacer desde nuestra posición, a ver, lo que hay que hacer para poder elevar los niveles de transparencia es aumentar la disponibilidad de información pública de las contrataciones. Esto un poco Juanita recién lo mencionaba, la creación de bases de datos, que esté todo aglomerado en un único sitio web, de una forma que sea accesible para la ciudadanía, que permita contar con un conocimiento real y oportuno sobre el modo en que se están gestionando los recursos públicos para combatir al COVID-19. Solo cuando la ciudadanía cuenta con información completa, cuenta con un real acceso a la información pública, es cuando puede ejercer de forma efectiva su derecho al control de los actos de gobierno. Y solo cuando existe un efectivo control social de los actos de gobierno es cuando se pueden evitar irregularidades y disminuir estos riesgos de corrupción en las políticas públicas. Me parece que, como bien hablamos antes, es todo parte de un todo. No sirve una acción aislada como la que mencionaba recién de publicar bases de datos y brindar acceso a la información si hay otros aspectos del sistema de contrataciones que no son abordados, como puede ser la responsabilidad de los funcionarios o un efectivo sistema de sanción. Me parece que los desafíos son muchos, pero desde sociedad civil, desde Poder Ciudadano, esperamos que todo este trabajo que se viene realizando desde sociedad civil, desde empresas, desde organismos internacionales, pueda continuar a largo plazo, que no sea bueno, durante la emergencia pasó esto y quedó acá, sino que a largo plazo se puedan implementar medidas para mejorar los niveles de transparencia en las contrataciones públicas. Y ahí me parece que estoy bastante bien con el tiempo, así que lo voy dejando por acá. Gracias, José. Tengo unas preguntas del chat que me gustaría hacer, digamos, y estoy simplemente seleccionando y les pido disculpas al resto de la gente que nos está haciendo preguntas. Estoy tratando de sumar y de ir agregando porque hay muchas. Hay una que me parece interesante y decía que en realidad, digamos, en la región las compras públicas y la transparencia se relacionan principalmente con lo que es defensa de la competencia, porque en realidad las acciones digamos, las que fomentan la competencia, las que defienden la libre competencia, fomentan una concurrencia de competidores y esto genera más y mejores opciones de compra y preservan el valor, digamos, del dinero de lo que se está comprando, ¿no? Lo que el Estado recibe cuando compra. Ahora, la pregunta, y esta la hago a los tres, y el que quiere la toma, ¿por qué les parece, nos preguntan, que en Argentina la cartelización en la obra pública no es un tema que se suele relacionar tanto con los temas de transparencia y compras públicas, a pesar de los antecedentes y el trabajo reciente que hizo la OECD entre el 2018 y 2019 con la Agencia de Competencia Argentina? No sé si alguien tiene alguna opinión para comentar sobre esto.
Yo casi que te la tiraría, Miriam, porque me parece que es una pregunta que tiene mucho que ver con tu expertise. Perdón. A ver, lo que pasa es que es una pregunta que puede tener distintas respuestas, Mariana, y no necesariamente jurídicas. Con lo cual me voy a limitar a lo jurídico. A ver, la colusión, la cartelización, son mecanismos que se utilizan y no creo que solamente en nuestro país, por la experiencia que tengo además a nivel académico, suele ser una metodología, por así denominarla, en algún tipo de contrataciones, especialmente cuando son contrataciones significativas a nivel económico. Yo creo que no hay que apuntar tanto a las... Todos sabemos que hay causas y causas, vuelvo a repetirte, extrajurídicas. Yo creo que debemos también apuntar a las soluciones para evitarlas. Y para eso, justamente, necesito una organización social que responda, que sepa, que conozca, que tenga acceso a la información, que pueda participar, sin perjuicio de tener un sistema de responsabilización de los funcionarios públicos que evidentemente complementen para evitar en el futuro. Pero es una pregunta, te vuelvo a repetir, es una realidad. Es una realidad. Y es una realidad que hay que tratar de evitarla en el futuro. Y respecto a esto, a mí me interesa, voy a hacer dos acotaciones nada más. Fíjate que evidentemente, una de las formas de evitar este tipo de situaciones es transparentar desde el inicio de una contratación. No hay una conciencia colectiva de la necesidad de conocer el objetivo de la contratación y si ese objetivo responde a un derecho fundamental del ciudadano, a una necesidad. Vamos a hablar de la necesidad del ciudadano. ¿Por qué voy? ¿A qué voy? A ver, el objetivo de la contratación es favorecer a determinado grupo vulnerable. Bien, forma parte de una política, la contratación se convierte en una política pública de intermedio para otras políticas públicas. Transparentémoslo. Ahora, es en definitiva, porque termina siendo, y disculpen el término, un negocio para determinados. Bueno, a ver, ¿de qué forma yo puedo detectar esto? Si yo transparento el objetivo y tengo la posibilidad de compararlo con las necesidades sociales. Para eso necesito transparentar la planificación del objetivo, de dónde provienen los recursos, quién suministra los recursos para afrontar esa contratación, cómo es el proceso. Entonces, yo creo que no podríamos tampoco limitarnos a esta situación desde el punto de vista de los contratistas. Es mucho más complejo el sistema, que me lleva a tratar de, frente a la realidad, cuáles son las soluciones que puedo aportar. Totalmente. Juanita, te veo levantando la mano. Lo único que te voy a pedir es muy brevemente, porque la tengo a Majo que me está mirando como... Solamente y brevemente aquí hago un comercial, y esto hace relación tanto a lo que dice Miriam como a lo que estaban discutiendo en el panel pasado. Cuando hay un cartel, y esto lo hemos visto en toda la región, en todos los países, es muy difícil de descubrir. Nosotros dentro del banco lo vemos como una de las prácticas prohibidas y lo vemos como riesgo de integridad. Engloba la cartelización. Pero sin embargo es muy difícil, como les decía, de detectar. Necesitas un outsider, una persona que está afuera para que te denuncie. Entonces, con esto quiero dejarles simplemente, y es como funciones de cumplimiento, de compliance, muchas de esas banderas rojas el sector privado las conoce. Entonces, para que una entidad, por ejemplo en nuestro caso, si es algo financiado con el banco, si hay banderas rojas, si hay cosas que al sector privado, a la compañía X, su plan de compliance detecta, repórtenlo a la autoridad competente. En este caso, y quiero decir, si hay algo de financiación del banco, por favor déjenoslo saber, porque esa es la única manera que hemos visto, desafortunadamente, para romper este ciclo de cartelización. O sea, si no se reporta para que sea investigado, es muy, 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 muy complicado. Es muy complicado entregar el sobrecito ahí donde están los nombres y la división del mercado. Creo que eso ya no existe.
pero por eso descansamos en, sobre todo ustedes como participantes del sector privado, de levantar la bandera y confidencialmente decir, aquí hay algo que nos suma. Y no tiene que ser probado, no tiene que ser una investigación, simplemente algo que diga que las autoridades competentes, incluidos nosotros, dentro de la financiación del banco, hay un problema. Y con esto cierro. Gracias. Excelente. Yo me quedo con esto y les voy a pedir en 30 segundos, solamente como una reflexión final, pero quiero, digamos, todos los que formamos parte de este seminario hoy, somos toda gente que trabaja en compliance, algunos en sector privado, algunos en sector público. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para contribuir a mayor transparencia? Digamos, Juanita, vos mencionaste un punto que me parece, igual que Miriam, un punto importante, que es el reporte, ¿sí? Pero, digamos, me gustaría un poco la reflexión final de ustedes sobre esto. Bueno, brevemente. Yo creo que se habla del riesgo de la corrupción es un riesgo, y yo creo, le voy a agregar otra pata a esa mesa, el riesgo de no investigar, el riesgo de no evaluar. Ese es el riesgo que nos debe a nosotros preocupar. ¿Cuáles son las consecuencias de que en el sector público nacional no se controle, no se utilicen instrumentos idóneos de compliance, no se responsabilice, mirá lo que llego a decir, no se tome conciencia de los beneficios que aporta a la gestión y a la ciudadanía un sistema completo de control, de responsabilidad, de transparencia y de idoneidad de los funcionarios públicos. Creo que fueron 40 segundos, Mariana. Excelente, Miriam. No. José, dale. Totalmente de acuerdo con Miriam. Mi pequeño aporte que puedo hacer es, para mitigar estos riesgos, para prevenir hechos de corrupción, para poder elevar los niveles de transparencia, no se puede hablar solo de la administración pública nacional, sino que es un trabajo que involucra a todos. Y justo en este espacio que estamos hablando con el sector, tenemos al sector privado, tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos ciudadanos, tenemos también personas de la administración pública. Es un trabajo que nos compete a todos. No solo de la administración pública nacional, sino que la empresa, el proveedor del Estado, también cuando se presenta tiene que aplicar herramientas de compliance para intentar garantizar la competencia, la transparencia, un poco lo que decía recién Juanita, el deber de denunciar cuando uno está ante uno de estos hechos es fundamental. La ciudadanía, su deber y de exigir una mayor transparencia, de ejercer un control de las contrataciones, de la administración, de los actos de gobierno. Todos tenemos nuestro pequeño rol en esta cadena de actos, en esta cadena anticorrupción, se podría decir, para prevenir y para mitigar estos riesgos. Quería hacer esa acotación. Juanita, si querías Mariana, comentar. yo creo que tengo poco que agregar a lo que decían Miriam y José. Esto es un enfoque de 360 grados, donde necesitamos todas las cadenas, donde hay que confiar pero verifiquemos todo y tratemos de fortalecer los sistemas de riesgo y cerremos el loop reportando cuando tenemos dudas sobre algo que no funciona, porque es la única manera de que la lección aprendida se tome en el siguiente proceso de contrataciones. Utilicemos datos abiertos, utilicemos cualquier mecanismo, yo como sociedad civil, yo como usuario, yo como funcionario público, yo como sector privado, yo como multilateral. Cerremos el ciclo, reportemos y actuemos en esa información para poder saber qué o asegurarnos que el siguiente funcione mejor. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Miriam, gracias Juanita, gracias José. Siempre te menciono con esta cuestión de los temas de género, así que te pido mil disculpas. Gracias a todos. Majo, vuelvo con vos entonces para poder seguir.